Durante 7 meses le pagaron por ser su esposa, hasta que una verdad impactante hizo que el millonario se enamorara de verdad. El aire acondicionado de la oficina ejecutiva zumbaba suavemente mientras Eduardo Mendoza contemplaba el horizonte turquesa del Caribe mexicano desde el piso 20 de su hotel insignia en Playa del Carmen. Sus manos, bronceadas por el sol yucateco, sostenían un documento que había leído al menos 10 veces en la última hora. Las palabras de su abuelo, escritas con tinta azul y letra firme, parecían burlarse de él desde el papel membretado del notario. Eduardo debe contraer matrimonio antes de cumplir 36 años, o la totalidad de los bienes de la familia Mendoza pasarán a manos de la Fundación de Caridad San Miguel. «Maldito viejo terco», murmuró, pasándose una mano por el cabello negro que comenzaba a mostrar algunas canas prematuras. A sus 35 años y 7 meses, Eduardo había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la península de Yucatán. 5 hoteles de lujo, 2 restaurantes gourmet y una empresa de turismo ecológico que empleaba a más de 800 personas. Todo fruto de su visión empresarial y el capital inicial que había heredado de su abuelo, don Alejandro Mendoza, el patriarca de una familia que había hecho fortuna en la industria henequenera durante el siglo pasado. El sonido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos amargos. «Señor Mendoza, su abogado está aquí», anunció la voz eficiente de su secretaria. «Que pase, Carla». Licenciado Hernández entró con paso apresurado, su maletín de cuero gastado contrastando con el lujo que lo rodeaba. Era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y la mirada astuta de quien había visto demasiados dramas familiares a lo largo de su carrera. «Eduardo, he estado revisando todas las opciones legales», comenzó sin preámbulos, tomando asiento frente al escritorio de caoba. «No hay manera de impugnar el testamento. Tu abuelo fue muy específico. Matrimonio legal, registrado ante el estado de Quintana Roo antes de que cumplas 36 años». Eduardo se recostó en su silla de cuero, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Y cuánto tiempo tengo exactamente?» «7 meses, 2 semanas y 3 días», respondió el abogado consultando su agenda. «Tu cumpleaños es el 15 de febrero». El empresario cerró los ojos, recordando las últimas palabras que había intercambiado con su abuelo antes de su muerte hace 5 años. Don Alejandro había insistido en que la riqueza sin familia era una maldición, que un hombre necesitaba una esposa y descendencia para dar sentido a su fortuna. Eduardo, entonces absorto en expandir sus negocios, había desestimado aquellas palabras como los delirios de un anciano. «Las mujeres con las que he estado solo buscan mi dinero», reflexionó en voz alta, «y las pocas que podrían interesarse genuinamente en mí, no las conozco lo suficiente como para casarme en 7 meses». El abogado se ajustó los lentes, claramente incómodo con la dirección personal que había tomado la conversación. «Eduardo, técnicamente solo necesitas estar casado antes de la fecha límite. El testamento no especifica la duración del matrimonio». La implicación quedó flotando en el aire entre ambos hombres. Eduardo tamborileó los dedos sobre el escritorio, su mente empresarial ya comenzando a procesar esta información como cualquier otro problema de negocios que requiriera una solución creativa. Afuera, las gaviotas graznaban sobre las aguas cristalinas del Caribe, ajenas al dilema que se desarrollaba en la torre de cristal y acero. Eduardo se levantó y caminó hacia el ventanal, observando a los turistas que caminaban por la playa privada del hotel, despreocupados y felices en su ignorancia. «¿Un matrimonio de conveniencia?», preguntó finalmente. «Sería poco ortodoxo, pero legalmente válido», admitió el licenciado Hernández. «Mientras ambas partes consientan y se cumpla con todos los requisitos legales». Eduardo asintió lentamente. Su mundo de negocios estaba lleno de contratos, acuerdos y transacciones. ¿Por qué el matrimonio no podría ser tratado de la misma manera? Solo necesitaba encontrar a la persona adecuada, alguien confiable, discreto, que necesitara lo suficiente el dinero como para aceptar un arreglo tan inusual. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosados, Eduardo Mendoza tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. El aroma a café recién molido y tortillas calientes llenaba la cocina de mármol blanco de la mansión de Eduardo, ubicada en la exclusiva zona hotelera
de Playa del Carmen. Sofía Ramírez tarareaba suavemente una canción de Jesse and Joy mientras preparaba el desayuno para su patrón, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 3 años. A sus 28 años, Sofía había aprendido a moverse por la lujosa residencia con la gracia silenciosa de alguien que entiende su lugar en el mundo. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en una coleta pulcra, enmarcaba un rostro de facciones mayas heredadas de su abuela, con pómulos altos y ojos almendrados que reflejaban una inteligencia natural que iba más allá de su educación formal. Había llegado a Playa del Carmen desde Mérida hace 5 años, llevando en su maleta de tela poco más que sueños y la receta secreta de cochinita pibil de su familia. La necesidad de enviar dinero a casa, donde su madre cuidaba a 3 hermanos menores después de que su padre los abandonara, la había llevado a aceptar trabajos como mesera, limpieza en hoteles y, finalmente, empleada doméstica en casa de Eduardo Mendoza. El trabajo era exigente pero justo. Eduardo trataba a su personal con respeto, pagaba salarios por encima del promedio y nunca había hecho nada inapropiado. Sin embargo, Sofía había observado durante años la vida solitaria de su patrón, las largas horas de trabajo, las cenas de negocios que se extendían hasta altas horas y la rotación constante de mujeres elegantes que aparecían en su vida por algunas semanas antes de desvanecerse sin explicación. «Buenos días, señor Mendoza», saludó cuando Eduardo bajó las escaleras de mármol, vestido con su habitual traje oscuro perfectamente planchado. «Buenos días, Sofía. ¿Podrías servirme el café en el estudio? Necesito hablar contigo». La inusual petición hizo que Sofía alzara una ceja. En 3 años, sus conversaciones se habían limitado a asuntos domésticos. Las comidas preferidas de Eduardo, la programación de la limpieza, ocasionales comentarios sobre el clima. Nunca habían hablado en el estudio, el sanctum sanctorum donde Eduardo manejaba sus negocios más importantes. 10 minutos después, Sofía entró al estudio llevando una bandeja con café negro y pan dulce de una panadería local que había descubierto en sus recorridos por el centro de Playa del Carmen. Eduardo estaba de pie frente a las ventanas que daban al jardín tropical de la propiedad, donde hibiscos rojos y bugambilias fucsia creaban un mosaico de colores bajo el sol matutino. «Siéntate, por favor», dijo Eduardo sin voltear. Sofía dudó un momento antes de tomar asiento en uno de los sillones de cuero que normalmente solo ocupaban empresarios y abogados. Sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, se alisaron nerviosamente la falda del uniforme azul marino. Eduardo se volvió, y por primera vez en años, Sofía lo vio realmente vulnerable. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos café oscuro, la rigidez en sus hombros que sugerían noches sin dormir. «Sofía, lo que te voy a proponer va a sonar extraño, tal vez incluso ofensivo, pero necesito que me escuches completamente antes de responder». Ella asintió, su corazón comenzando a acelerar con una mezcla de curiosidad y aprensión. Eduardo tomó asiento frente a ella, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «Mi abuelo incluyó una cláusula en su testamento. Si no me caso antes de cumplir 36 años, pierdo toda la herencia familiar. Los hoteles, las propiedades, todo pasará a una fundación de caridad». Sofía parpadeó procesando la información. Había escuchado historias similares en las telenovelas que su madre veía religiosamente, pero nunca pensó que algo así pudiera suceder en la vida real. «Tengo 7 meses», continuó Eduardo. «No tengo tiempo para conocer a alguien, enamorarme y pasar por todo el proceso tradicional del cortejo y matrimonio, así que he decidido manejar esto como un negocio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Sofía, te conozco desde hace 3 años. Eres honesta, confiable, inteligente, sabes mantener la discreción, y creo que podríamos ayudarnos mutuamente». Eduardo se levantó y caminó hacia su escritorio, regresando con un documento. «Te propongo un matrimonio de conveniencia. 7 meses. 2 millones de pesos al final del periodo, más tu salario actual y todos los gastos cubiertos. Después del tiempo acordado, divorcio amistoso y cada uno sigue su vida».
Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. 2 millones de pesos era más dinero del que había visto en toda su vida. Suficiente para abrir el restaurante de comida yucateca que había soñado desde niña, para enviar a sus hermanos a la universidad, para darle a su madre la seguridad económica que se merecía después de tantos años de lucha. Pero también significaba vivir una mentira, pretender ser algo que no era, entrar en un mundo que no le pertenecía. «Señor Mendoza, yo», comenzó, su voz apenas un susurro. «Piénsalo, Sofía. No necesito una respuesta ahora, pero necesito una respuesta pronto». Eduardo se puso de pie, indicando que la conversación había terminado por el momento. «Una cosa más», añadió mientras Sofía se dirigía hacia la puerta. «Esto quedaría completamente entre nosotros, y quiero que sepas que respeto tu derecho a decir no sin que eso afecte tu trabajo aquí». Sofía salió del estudio con las piernas temblorosas y la mente en blanco. En la cocina, se apoyó contra el refrigerador de acero inoxidable, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Afuera, el Caribe brillaba bajo el sol tropical, ajeno a la tormenta emocional que acababa de desatarse en la vida de una empleada doméstica de Mérida que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el curso de 2 destinos para siempre. 3 días habían pasado desde la propuesta de Eduardo y Sofía apenas había logrado conciliar el sueño. Cada noche, después de terminar sus labores en la mansión, regresaba a su pequeño departamento de una habitación en el centro de Playa del Carmen, donde las paredes parecían cerrarse sobre ella mientras daba vueltas a la oferta que había recibido. El apartamento era modesto pero acogedor, una sala-comedor con muebles de segunda mano que había pintado de colores alegres, una cocina diminuta donde experimentaba con recetas tradicionales de Yucatán y un balcón desde el cual podía ver una pequeña porción del mar Caribe entre los edificios. En las paredes colgaban fotografías de su familia en Mérida. Su madre, doña Carmen, con su sonrisa cansada pero cálida, sus hermanos Javier, Ana y el pequeño Diego, posando frente a la casa de adobe que había pertenecido a su abuela. Era jueves por la noche, cuando su teléfono vibró con una llamada de Mérida. La cara sonriente de su madre apareció en la pantalla. «Mi niña, ¿cómo estás?», preguntó doña Carmen, su voz cargada del cariño que había sostenido a Sofía durante todos estos años lejos de casa. «Bien, ma, trabajando como siempre», respondió Sofía, tratando de sonar natural. «Javier me dijo que la universidad le está dando problemas con el pago de la colegiatura. Ya sabes cómo es, no quiere preocuparte, pero...». Sofía cerró los ojos. Su hermano mayor, de 25 años, estaba en su último año de ingeniería. Había trabajado de medio tiempo durante toda la carrera para ayudar con los gastos, pero las colegiaturas habían aumentado significativamente este semestre. «¿Cuánto necesita, ma?» «30,000 pesos para poder presentar los exámenes finales». «Lo siento, hija, sé que ya haces mucho por nosotros». 30,000 pesos. Era prácticamente todo lo que Sofía había logrado ahorrar en el último año. Si los enviaba, tendría que empezar de cero nuevamente, posponiendo indefinidamente su sueño de abrir su restaurante. «No te preocupes, ma. Mañana te los envío». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en su pequeño sofá, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrestres. En su mente, la voz de Eduardo resonaba una y otra vez. 2 millones de pesos. Con esa cantidad, podría resolver todos los problemas económicos de su familia de una vez por todas. Javier podría graduarse sin preocupaciones. Ana podría estudiar la carrera de enfermería que tanto deseaba, y el pequeño Diego tendría asegurado su futuro educativo. Su madre podría dejar de trabajar 12 horas al día en la panadería del pueblo y finalmente descansar. ¿Pero a qué precio? El viernes por la mañana, Sofía llegó temprano a la mansión de Eduardo. Como era su costumbre, preparó café y comenzó con las labores de limpieza, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que escuchaba los pasos de Eduardo por la casa, su corazón se aceleraba. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó voces en el estudio. Eduardo estaba en una llamada de negocios, y aunque no era su intención espiar, las palabras llegaron claramente hasta donde estaba. «No, Rodrigo, no puedes esperar hasta marzo para la expansión del hotel en Tulum.
Si no cerramos el trato este mes, perdemos la propiedad frente al mar. ¿Qué quieres decir con que no hay liquidez? Tengo comprometidos 500 millones en ese proyecto. La voz de Eduardo sonaba tensa, preocupada. Sofía se dio cuenta de que la presión financiera que él enfrentaba era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de perder una herencia, se trataba de ver colapsar un imperio empresarial que daba trabajo a cientos de familias. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Eduardo entró a la cocina. Era inusual verlo ahí a esa hora. Normalmente no regresaba hasta muy tarde. Sofía, ¿has pensado en mi propuesta? Ella se volvió desde la estufa donde preparaba un guiso de pollo con achiote, una receta que su abuela le había enseñado. Eduardo se veía agotado, con ojeras marcadas y el cabello ligeramente despeinado. Sí, señor Mendoza, he pensado mucho. ¿Y? Sofía tomó un respiro profundo, sintiendo que estaba a punto de saltar al vacío. Acepto, pero tengo algunas condiciones. Eduardo parpadeó, claramente sorprendido por la respuesta. Se acercó a la isla de la cocina, apoyándose en ella. Te escucho. Primera, mi familia no puede enterarse de que es un matrimonio falso. Para ellos, debe parecer real. Eduardo asintió. Era una petición razonable. Segunda, quiero que el dinero se deposite en partes. Necesito enviar fondos a mi familia durante estos meses. Por supuesto. Y tercera, Sofía dudó un momento. Quiero que me trates como tu esposa en público, no como tu empleada. Si vamos a hacer esto, tiene que ser convincente. Eduardo estudió su rostro por un largo momento. En sus ojos café oscuro, Sofía vio algo que no había visto antes. Respeto. De acuerdo, dijo finalmente extendiendo su mano. ¿Tenemos un trato? Sofía miró la mano extendida, sabiendo que al estrecharla estaría cruzando una línea que cambiaría todo. Pensó en Javier estudiando para sus exámenes finales, en Ana soñando con ser enfermera, en su madre trabajando incansablemente en la panadería. Estrechó su mano con la de Eduardo. Tenemos un trato. La semana siguiente pasó en una vorágine de actividad que dejó a Sofía sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Eduardo había contratado a una wedding planner, Alejandra Vázquez, una mujer elegante de 40 y tantos años que dirigía los preparativos de bodas más exclusivos de la Riviera Maya. Querida, necesitamos crear una historia creíble, explicó Alejandra durante su primera reunión en el penthouse de Eduardo. Los medios locales y las revistas de sociedad van a estar muy interesados en la boda del soltero más codiciado de Quintana Roo. Sofía se removió incómoda en el sofá de cuero blanco, sintiéndose fuera de lugar en su vestido sencillo de algodón entre tanto lujo. Eduardo, sentado a su lado, había adoptado una postura protectora que la sorprendió. ¿Qué tipo de historia?, preguntó Eduardo. Romance secreto, por supuesto, respondió Alejandra tomando notas en su tablet. Diremos que han estado saliendo discretamente durante el último año. Sofía, querida, necesitaremos cambiar tu imagen un poco. Nada drástico, solo pulir algunos aspectos para que encajes en el círculo social de Eduardo. Sofía sintió una punzada de incomodidad. ¿No era lo suficientemente buena tal como era? Eduardo debió notar su expresión porque intervino inmediatamente. Alejandra, Sofía es perfecta como está. Solo necesitamos que la ayudes con el protocolo social, no que la cambies. La calidez en su voz hizo que Sofía lo mirara sorprendida. Durante los últimos días, Eduardo había sido considerado y respetuoso, pero esta era la primera vez que mostraba algo parecido a la protección genuina. Por supuesto, dijo Alejandra rápidamente. Me refería solo a algunas clases de etiqueta, tal vez actualizar el guardarropa. Eduardo, ¿has pensado en dónde será la ceremonia? En la capilla privada del Hotel Mendoza en Cozumel, respondió Eduardo sin dudar. Ceremonia pequeña, solo familia cercana e invitados íntimos. Durante los siguientes días, Sofía se vio inmersa en un mundo completamente nuevo. Alejandra la llevó de compras a las boutiques más exclusivas de Playa del Carmen, donde vestidos que costaban más que su salario mensual colgaban como obras de arte. La experiencia fue abrumadora, pero también secretamente emocionante. «Este te queda perfecto», dijo la vendedora, una mujer joven con acento español, mientras Sofía se probaba un vestido azul marino de diseñador. Cuando Sofía se vio en el espejo de cuerpo completo, apenas se reconoció.
El vestido realzaba su figura naturalmente esbelta y el color hacía resaltar el tono dorado de su piel. Por un momento, se permitió imaginar que todo esto era real. ¿Qué opinas?, preguntó Alejandra. Es hermoso, pero no es demasiado caro. Querida, vas a ser la señora Mendoza. Eduardo puede permitírselo. Esa noche, de regreso en su apartamento, Sofía colgó cuidadosamente los nuevos vestidos en su pequeño closet. Se sentía como Cenicienta, pero con la constante conciencia de que a medianoche todo volvería a la normalidad. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Eduardo. ¿Cómo te fue hoy? Espero que Alejandra no haya sido muy agobiante. Sofía sonrió a pesar de sí misma. Era extraño tener a alguien preguntando por su día. Bien, aunque me siento como si estuviera preparándome para actuar en una obra de teatro. En cierto modo lo estamos haciendo, pero recuerda, solo son 7 meses. Solo 7 meses. La frase que se había convertido en el mantra de Sofía para justificar todo lo que estaba haciendo. El viernes de esa semana, Eduardo insistió en llevarla a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de la zona. Necesitamos ser vistos juntos, había explicado. Que la gente comience a hablar. El restaurante, ubicado en la azotea de un hotel boutique con vista al mar, era exactamente el tipo de lugar donde Sofía nunca había imaginado poner un pie. Las mesas estaban iluminadas con velas, y el sonido suave del jazz se mezclaba con el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas. Eduardo la esperaba en una mesa junto a la baranda, vestido con un traje gris claro que realzaba su físico atlético. Cuando la vio acercarse en su nuevo vestido negro, se puso de pie con una sonrisa genuina. «Te ves hermosa», dijo, y por un momento Sofía olvidó que era solo actuación. Durante la cena, hablaron de cosas que nunca habían compartido antes. Eduardo le contó sobre su infancia en Mérida, sobre las vacaciones que pasaba en la hacienda de su abuelo, sobre su sueño de crear hoteles que mostraran la verdadera belleza de México sin perder su autenticidad. Sofía, a su vez, le habló de su familia, de sus recuerdos de ayudar a su abuela en la cocina, de sus sueños de abrir un restaurante que sirviera comida yucateca tradicional con un toque moderno. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Eduardo, tomando un sorbo de su vino. Podrías abrir ese restaurante ahora. Tengo contactos, inversores. No, respondió Sofía firmemente. Cuando lo haga, será porque lo logré por mí misma. El dinero que me vas a pagar es diferente, es por este arreglo que tenemos, pero mi restaurante será mío. Eduardo la estudió con una expresión que ella no pudo descifrar. Eres muy orgullosa. Es lo único que tengo que realmente me pertenece. En ese momento, Eduardo sintió algo que no había experimentado en años, admiración genuina por otra persona. Esta mujer, que había aceptado casarse con él por dinero, mantenía una integridad que muchas personas en su círculo social habían perdido hace mucho tiempo. Cuando el mesero les tomó una fotografía para el recuerdo, ambos sonrieron de manera natural. Más tarde, cuando la imagen apareció en las redes sociales del restaurante, marcó el comienzo oficial de su historia de amor ficticia. Pero mientras regresaban a casa en el Mercedes de Eduardo, con las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas, ninguno de los dos se dio cuenta de que la línea entre la actuación y la realidad había comenzado a difuminarse de maneras que ninguno había anticipado. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto sobre la isla de Cozumel. Desde la ventana de la suite nupcial del Hotel Mendoza, Sofía podía ver las aguas turquesas del Caribe que se extendían hasta el horizonte, salpicadas de veleros blancos que parecían gaviotas posadas sobre el mar. Eran las 8 de la mañana y ya había un ejército de estilistas, maquilladores y floristas moviéndose por el hotel como abejas en una colmena perfectamente organizada. Alejandra supervisaba cada detalle con la precisión militar que había hecho famosas sus bodas en toda la península de Yucatán. «Sofía, querida», exclamó al entrar a la suite, seguida por un equipo de 3 mujeres cargadas de maletas de maquillaje y herramientas de peinado. «Es tu gran día, ¿cómo te sientes?» Sofía, sentada en el borde de la cama king size, vestía una bata de seda blanca que costaba más que su antiguo salario mensual. En sus manos sostenía su teléfono, donde había estado leyendo los mensajes de su familia desde Mérida.
Su madre había enviado una foto de toda la familia reunida, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Estamos tan orgullosos de ti, mi niña. Tu papá estaría tan feliz de verte casarte con un buen hombre». Javier había escrito: «Gracias, hermana, por todo. Sé que sacrificaste mucho por nosotros». Ana, siempre la más emotiva, había enviado un audio llorando de felicidad. «No puedo creer que mi hermana se case en Cozumel. Es como un cuento de hadas». Cada mensaje era una puñalada de culpa en el pecho de Sofía. Su familia creía genuinamente que había encontrado el amor, que después de años de trabajo duro y sacrificio, finalmente había encontrado su final feliz. «Un poco nerviosa», respondió finalmente a Alejandra. «Es normal, querida. Todas las novias se sienten así». Pero Sofía sabía que sus nervios no tenían nada que ver con los típicos nervios prematrimoniales. Se sentía como una actriz a punto de dar la actuación de su vida, con la constante ansiedad de que alguien pudiera descubrir la verdad. Durante las siguientes 3 horas, Sofía se sometió a una transformación completa. Su cabello, normalmente recogido en una coleta práctica, fue peinado en un elegante chongo bajo con mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El maquillaje aplicado por una artista, que había trabajado con celebridades, realzó sus facciones naturales sin exagerarlas. Cuando finalmente se puso el vestido de novia, un diseño de encaje de chantilly con mangas de 3/4 y una falda que se extendía como espuma de mar, la transformación fue completa. La mujer que se reflejó en el espejo de cuerpo completo no se parecía en nada a la empleada doméstica que había limpiado esa misma habitación hacía solo un mes. «Estás radiante», murmuró la estilista, acomodando el velo de tul que había pertenecido a la abuela de Eduardo. Mientras tanto, en otra suite del hotel, Eduardo se ajustaba los gemelos de oro que habían sido un regalo de su abuelo. Su padrino, Mauricio Herrera, su mejor amigo desde la universidad, terminaba de abrocharse la corbata frente al espejo. «Todavía no puedo creer que te cases», dijo Mauricio, un arquitecto de 36 años con una sonrisa perpetua. «Y con alguien que conociste en secreto. ¿Cuándo exactamente planeas presentármela apropiadamente?» Eduardo sintió una punzada de incomodidad. Mauricio era la única persona fuera del arreglo que conocía parcialmente la verdad, que la relación había sido privada durante mucho tiempo. Pero incluso él creía que era un matrimonio real basado en amor. «Es complicado, Mauricio. El amor siempre es complicado, hermano, pero se ve que estás nervioso de la manera correcta. Tienes esa expresión que tenías cuando íbamos a presentar los proyectos finales en la universidad». Eduardo se miró en el espejo, ajustándose la corbata de seda gris perla. Se veía igual que siempre, elegante, confiado, exitoso, pero por dentro se sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja sobre un precipicio. A las 4 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar a la capilla privada del hotel. Era un espacio íntimo con capacidad para 50 personas, decorado con arcos de flores blancas y rosas coral que complementaban la arquitectura colonial del lugar. Las sillas de madera tallada estaban ocupadas por socios de negocios de Eduardo, algunos primos lejanos, y empleados de alta gerencia de la cadena hotelera. Eduardo esperaba en el altar, con Mauricio a su lado, observando cómo se llenaba la capilla con personas que creían estar presenciando una celebración del amor verdadero. La ironía era abrumadora. Cuando sonaron los primeros acordes de la marcha nupcial, interpretada por un cuarteto de cuerdas, todos los invitados se pusieron de pie. Eduardo volteó hacia la entrada de la capilla y sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Sofía caminaba hacia él del brazo de don Roberto, el gerente general del hotel que había accedido a entregarla en ausencia de su padre. Pero Eduardo no notó a don Roberto, ni a los invitados, ni a las flores, ni a la decoración perfecta que había costado una fortuna. Solo podía ver a Sofía. Se veía absolutamente radiante. El vestido de encaje se ajustaba perfectamente a su figura, y el velo creaba un halo etéreo alrededor de su rostro. Pero lo que realmente lo impactó fue su expresión, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que lo hizo sentir por primera vez en semanas que tal vez no era el único que se sentía abrumado por la situación. Cuando llegó hasta él, don Roberto puso la mano de Sofía en la de Eduardo con una sonrisa paternal. «Cuídala bien, muchacho»,
murmuró al oído de Eduardo, sin saber lo profético que resultaría su comentario. El padre Martínez, un sacerdote de unos 60 años con cabello canoso y ojos amables que había oficiado bodas en la capilla familiar durante más de 20 años, se dirigió a la congregación con voz clara y melodiosa. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy en la presencia de Dios para ser testigos de la unión de Eduardo y Sofía en el santo matrimonio. Sofía mantenía sus manos entrelazadas con las de Eduardo, tratando de controlar el temblor que amenazaba con traicionar sus nervios. Las manos de él eran cálidas y firmes, proporcionándole una estabilidad inesperada en medio de todo el teatro que los rodeaba. Eduardo, por su parte, no podía dejar de mirar el rostro de Sofía. Bajo la luz dorada que se filtraba through las ventanas de vitral de la capilla, se veía genuinamente hermosa. Más que eso, se veía valiente. Aquí estaba una mujer que había aceptado entrar en un mundo completamente extraño para ella, enfrentar el escrutinio de desconocidos, todo por ayudar a su familia y, inadvertidamente, salvarlo a él. Eduardo, continuó el padre Martínez, ¿prometes amar y respetar a Sofía en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Eduardo miró directamente a los ojos de Sofía. En ese momento, algo extraño sucedió. Las palabras que salieron de su boca fueron las requeridas por la ceremonia, pero fueron dichas con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Sí, lo prometo. Sofía, ¿prometes amar y respetar a Eduardo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza todos los días de tu vida? Sofía sintió un nudo en la garganta. Por un momento, las caras de todos los invitados se difuminaron y solo existían Eduardo y ella en esa capilla llena de luz dorada. Su voz salió clara y firme. Sí, lo prometo. Mauricio se acercó con los anillos, bandas sencillas de oro blanco que Eduardo había elegido por su elegancia discreta. Cuando Eduardo deslizó el anillo en el dedo de Sofía, sus manos temblaron ligeramente. «Con este anillo te desposo», murmuró Eduardo, y por un momento absurdo, casi se sintió como si las palabras fueran reales. Cuando llegó el turno de Sofía de poner el anillo en la mano de Eduardo, sus dedos rozaron la palma de él, enviando una corriente eléctrica por ambos que ninguno había anticipado. «Con este anillo te desposo», repitió ella, su voz apenas un susurro. «Por el poder que me confiere la Iglesia y el Estado de Quintana Roo, ahora los declaro marido y mujer», anunció el padre Martínez con una sonrisa radiante. «Eduardo, puedes besar a la novia». Este era el momento que ambos habían estado temiendo y anticipando a la vez. Eduardo se acercó lentamente a Sofía, dándole tiempo para retroceder si quería, pero ella no se movió. Sus ojos se encontraron por un segundo que se sintió como una eternidad. Cuando los labios de Eduardo tocaron los suyos, fue suave y respetuoso, un beso apropiado para la ocasión. Pero duró un momento más de lo necesario, y cuando se separaron, ambos se sintieron ligeramente aturdidos. La capilla estalló en aplausos y vítores. Pétalos de rosa llovieron sobre ellos mientras caminaban por el pasillo central, ahora oficialmente casados. La recepción se llevó a cabo en los jardines del hotel, bajo un cielo que se tornaba de oro a coral, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Las mesas estaban decoradas con centros de flores tropicales y luces de hada colgaban de las palmeras, creando un ambiente mágico que parecía sacado de una revista. Sofía se sentía abrumada por la cantidad de personas que se acercaban a felicitarla, empresarios importantes, personalidades locales, todos queriendo conocer a la mujer que había conquistado al soltero más codiciado de la región. «Es usted muy afortunada», le dijo la esposa del alcalde de Playa del Carmen, una mujer elegante con joyas que brillaban bajo las luces. «Eduardo es un hombre extraordinario». «Lo sé», respondió Sofía con una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Me siento muy afortunada». Eduardo no se alejó de su lado durante toda la noche, interpretando perfectamente el papel del esposo devoto. Le traía champán, le susurraba pequeños chistes al oído para hacerla reír cuando se veía tensa, y mantenía su mano en la parte baja de su espalda en un gesto protector que se sentía sorprendentemente natural. Durante el primer baile, mientras se movían lentamente al ritmo de «Bésame mucho»,
Interpretada por el mariachi que Eduardo había contratado especialmente para la ocasión, Sofía se permitió por unos minutos imaginar que todo era real. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró Eduardo cerca de su oído. «Tú también», respondió ella, sorprendida por lo natural que se sentía estar en sus brazos. «Sofía, hay algo que quiero que sepas», dijo Eduardo, su voz más seria. «Respeto mucho lo que estás haciendo. Sé que no es fácil». Ella lo miró a los ojos, viendo una honestidad que la desarmó completamente. «Para mí tampoco es fácil, Eduardo». En ese momento, rodeados de invitados que sonreían y tomaban fotografías, ninguno de los dos se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Lo que había comenzado como una transacción comercial se estaba transformando en algo mucho más complicado y peligroso. Cuando el mariachi comenzó a tocar Cielito Lindo y todos los invitados se unieron cantando, Sofía sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el champán que había bebido. Por primera vez en años, se sintió parte de algo más grande que ella misma. Eduardo, observando cómo se iluminaba el rostro de su ahora esposa mientras cantaba con genuina alegría, se dio cuenta de que tal vez había subestimado lo que significaría estar casado con Sofía Ramírez, incluso por solo 7 meses. La noche terminó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Cozumel, reflejándose en las aguas del Caribe como estrellas caídas. Cuando los últimos invitados se despidieron y finalmente se quedaron solos, Eduardo y Sofía se miraron como si se vieran por primera vez. «Bueno», dijo Eduardo, aflojándose la corbata, «oficialmente somos marido y mujer». «Oficialmente», repitió Sofía, tocando inconscientemente el anillo en su dedo. Ninguno de los dos mencionó que, por primera vez desde que habían hecho este arreglo, la palabra oficialmente ya no se sentía como sinónimo de falsamente. La suite presidencial del Hotel Mendoza en Cozumel era un palacio flotante con vista panorámica al mar Caribe, paredes de cristal del piso al techo, una terraza privada con jacuzzi y una cama king size que dominaba la habitación principal. Era exactamente el tipo de lugar donde cualquier pareja de recién casados soñaría pasar su luna de miel, excepto que Eduardo y Sofía no eran una pareja real de recién casados. Después de que los últimos invitados se retiraran y las luces de la recepción se apagaran, ambos se encontraron parados en medio de la suite, aún vestidos con sus trajes de boda, enfrentando la primera noche de su matrimonio falso. «Yo puedo dormir en el sofá», ofreció Eduardo señalando el elegante sofá de cuero blanco que había junto a las ventanas. «No, ese sofá no es cómodo para dormir. Tú toma la cama». «Yo estaré bien en el sofá», respondió Sofía quitándose los zapatos de tacón que ya le dolían después de horas de usar. «Sofía, soy yo quien te metió en esta situación. No voy a hacer que duermas incómoda en tu noche de bodas». La ironía de llamarla noche de bodas no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Después de varios minutos de educada insistencia mutua, llegaron a un acuerdo. Compartirían la cama king size, cada uno en su lado, con una línea invisible pero muy real de almohadas entre ellos. Esa noche, Sofía se quedó despierta durante horas, escuchando el sonido rítmico de las olas contra la playa y la respiración profunda de Eduardo a su lado. Llevaba puesto un camisón de seda que había comprado Alejandra para la ocasión, sintiéndose extraña y fuera de lugar. Su mente no podía dejar de reproducir los eventos del día: el beso en el altar, el baile, la forma en que Eduardo la había mirado cuando intercambiaron votos. En el otro lado de la cama, Eduardo también estaba despierto. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía caminando hacia él en la capilla, radiante y valiente. Había estado en relaciones antes, algunas serias, pero nunca había sentido la mezcla particular de protección, admiración y algo más que no podía identificar que sentía hacia su nueva esposa. A las 3 de la madrugada, ambos seguían despiertos, pero fingían dormir para no incomodar al otro. Los siguientes 3 días en Cozumel pasaron en una extraña mezcla de actuación pública y momentos íntimos genuinos. Durante el día, cuando estaban en las áreas públicas del hotel o explorando la isla, interpretaban perfectamente el papel de recién casados enamorados,
Eduardo le tomaba la mano mientras caminaban por el malecón, le aplicaba protector solar en la espalda durante sus momentos en la playa privada y la abrazaba por la cintura para las fotos que inevitablemente aparecían en las redes sociales. Pero por las noches, en la privacidad de su suite, regresaban a ser dos extraños que habían hecho un trato comercial. El segundo día, mientras desayunaban en la terraza con vista al mar, Sofía recibió una videollamada de su familia en Mérida. Eduardo, sin que ella se lo pidiera, se sentó a su lado para aparecer en la cámara. «¡Sofía! ¡Eduardo!», gritó su madre desde la pantalla, rodeada de sus hermanos. «Queremos ver todo. ¿Cómo fue la luna de miel? ¿Ya se sienten como esposos de verdad?». Sofía sintió un nudo en el estómago ante la pregunta inocente de su madre. «Ha sido maravilloso, ma», respondió, tratando de sonar natural. Eduardo, sorprendiendo a Sofía, se inclinó hacia la cámara con una sonrisa genuina. «Doña Carmen, su hija es increíble. Me siento el hombre más afortunado del mundo». La sinceridad en su voz hizo que Sofía lo mirara con sorpresa. Por un momento, casi sonaba como si lo dijera en serio. Javier apareció en la pantalla con su uniforme de estudiante de ingeniería. «Eduardo, cuida bien a mi hermana, ¿eh? Es lo más valioso que tenemos. Lo prometo, Javier. Ella es especial». Cuando terminó la llamada, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Eduardo se dio cuenta de que cada palabra que había dicho a la familia de Sofía había sido verdadera, lo cual era perturbador considerando que se suponía que todo era una actuación. Así, el tercer día, decidieron explorar las ruinas mayas de San Gervasio en el interior de la isla. Eduardo había alquilado scooters y mientras recorrían las carreteras rodeadas de selva tropical, Sofía se permitió relajarse completamente por primera vez desde la boda. «¡Más rápido!», gritó riendo mientras su cabello ondeaba al viento. Eduardo la siguió, sorprendido por esta versión libre y espontánea de Sofía que no había visto antes. En las ruinas, ella demostró un conocimiento sorprendente sobre la historia maya, explicándole detalles sobre la diosa Ixchel y los rituales de fertilidad que se realizaban en el sitio. «¿Cómo sabes tanto sobre esto?», preguntó Eduardo, genuinamente impresionado. «Mi abuela era descendiente directa de los mayas. Me enseñó mucho sobre nuestra cultura e historia», respondió Sofía, tocando reverentemente una de las piedras antiguas. «Siempre me dijo que era importante conocer de dónde venimos». Por primera vez, Eduardo vio a Sofía no como su empleada doméstica o como su esposa temporal, sino como una mujer con una rica herencia cultural y una inteligencia natural que la educación formal nunca había tenido la oportunidad de pulir. Esa tarde, sentados en una palapa frente al mar, compartieron una botella de vino blanco mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores imposibles. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», preguntó Eduardo. Sofía asintió sintiéndose relajada por el vino y el ambiente. «¿Alguna vez has estado enamorada?». La pregunta la tomó por sorpresa. Bebió un sorbo de vino antes de responder. «Una vez, en Mérida, cuando tenía 21 años. Se llamaba Miguel. Era complicado». «¿Qué pasó?». «Era de una familia adinerada. Sus padres nunca habrían aceptado a una muchacha como yo. Él lo sabía, yo lo sabía, pero nos enamoramos de todas formas». Sofía sonrió con tristeza. «Duró 2 años. Al final él se casó con alguien de su clase social. Fue doloroso». Eduardo sintió una punzada inesperada de algo que se parecía mucho a los celos. «Lo siento». «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Has estado enamorado?». Eduardo guardó silencio por un momento largo. «Pensé que sí varias veces, pero mirando hacia atrás creo que me enamoraba más de la idea de estar con alguien que de las personas reales. Nunca conocí realmente a ninguna de ellas, ni ellas me conocieron a mí». «¿Cómo es eso posible? Cuando tienes dinero es difícil saber si las personas están contigo por quién eres o por lo que tienes, y es tentador mostrar solo la mejor versión de ti mismo, la versión exitosa y pulida». Eduardo la miró directamente. «Contigo es diferente». «¿Por qué?». «Porque me conociste primero como tu patrón, luego como tu socio en este arreglo. No hay pretensiones entre nosotros. No tengo que impresionarte». Sofía sintió algo revoloteando en su estómago que no tenía nada que ver con el vino. «Eduardo, este arreglo que tenemos, cuando termine, ¿seguiremos siendo amigos?». Él la estudió por un momento largo. «Me gustaría eso, Sofía.
Me gustaría mucho. Mientras regresaban al hotel en los scooters, con las luces de la ciudad comenzando a encenderse, ninguno de los dos se dio cuenta de que lo que habían comenzado a construir ya era mucho más que una amistad, y mucho más complicado de lo que cualquiera de los dos había anticipado. El regreso a Playa del Carmen marcó el comienzo de una nueva fase en el extraño matrimonio de Eduardo y Sofía. La mansión, que antes había sido el lugar de trabajo de Sofía, ahora se había convertido oficialmente en su hogar conyugal. Eduardo había convertido uno de los cuartos de huéspedes en una habitación privada para Sofía, completa con un closet renovado para acomodar su nuevo guardarropa y un escritorio donde pudiera manejar sus asuntos personales. Era una habitación hermosa con vista al jardín, pero la separación física dejaba claro que, a pesar de estar casados, mantendrían vidas independientes. «Espero que estés cómoda aquí», dijo Eduardo mostrándole la habitación el día de su regreso. «Si necesitas cambiar algo...» «Es perfecta», respondió Sofía, aunque la formalidad en la voz de Eduardo, después de los momentos íntimos que habían compartido en Cozumel, la dejó sintiendo una extraña mezcla de alivio y desilusión. Los primeros días de convivencia fueron una serie de ajustes incómodos. Sofía ya no era la empleada doméstica, pero tampoco era realmente la señora de la casa. Eduardo había contratado a una nueva ama de llaves, Carmen, una mujer de mediana edad que miraba a Sofía con curiosidad, apenas disimulada. «Señora Mendoza», decía Carmen, y cada vez que escuchaba ese título, Sofía se sobresaltaba. Las rutinas diarias tuvieron que ser restablecidas completamente. Eduardo seguía levantándose temprano para ir a la oficina, pero ahora se encontraba desayunando con Sofía, no porque fuera ella quien preparara la comida, sino porque, técnicamente, eran esposos. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó Eduardo una mañana, leyendo las noticias financieras en su tablet mientras bebía café. Sofía, vestida con un vestido casual pero elegante que aún se sentía como un disfraz, lo miró por encima de su taza de café con leche. «Pensé en... no sé realmente». La realidad era que por primera vez en años no tenía una rutina de trabajo que llenar sus días. «Tal vez explore la ciudad un poco más. ¿Te gustaría venir a la oficina conmigo? Podrías conocer mejor el negocio. Si vamos a mantener esta farsa, es importante que sepas algo sobre lo que hago». La palabra farsa cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Era la primera vez que alguno de los dos mencionaba explícitamente la naturaleza falsa de su matrimonio, desde su regreso de la luna de miel. La oficina de Eduardo ocupaba 2 pisos de un moderno edificio de cristal en el corazón de la zona hotelera. Cuando Sofía entró del brazo de Eduardo, sintió las miradas curiosas de todos los empleados. La historia de su romance secreto había circulado por toda la empresa, y ahora todos querían ver a la mujer que había conquistado al jefe. «Todos, me gustaría presentarles oficialmente a mi esposa, Sofía», anunció Eduardo en la sala de juntas durante una reunión matutina. Los aplausos fueron genuinos y cálidos. Sofía sonrió y saludó, interpretando el papel de la esposa orgullosa, pero por dentro se sentía como una impostora. Después de la reunión, Eduardo le mostró las operaciones de la empresa, los sistemas de reservaciones, los informes financieros, los planes de expansión. Para sorpresa de ambos, Sofía mostró una aptitud natural para entender los números y las operaciones. «Tienes buen ojo para esto», comentó Eduardo cuando ella señaló una discrepancia en los costos operacionales del hotel de Tulum. «Los números no mienten», respondió Sofía. «Mi madre me enseñó a llevar las cuentas de la casa desde que era pequeña. Es lo mismo, solo que con más ceros». Eduardo se rió, genuinamente divertido por su perspectiva práctica. Aún esa noche, durante la cena en casa, Eduardo recibió una llamada que cambió el tono relajado de la velada. «¿Qué quieres decir con que apareció un artículo?», preguntó Eduardo al teléfono, su voz tensa. Sofía levantó la vista de su plato de chiles en nogada que Carmen había preparado, inmediatamente alerta por el cambio en el comportamiento de Eduardo. «Envíamelo, ahora», ordenó Eduardo antes de colgar. Segundos después, su teléfono vibró con un mensaje. Eduardo leyó la pantalla y palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía. «Es un artículo en una revista de chismes locales. La Cenicienta de Playa del Carmen, la historia no contada de la nueva señora Mendoza».
Eduardo le pasó el teléfono. El artículo incluía fotos de Sofía trabajando en la mansión, obtenidas de alguna manera por paparazzi, junto con su foto de la boda. El titular era sensacionalista, pero no exactamente falso. Efectivamente, había sido empleada doméstica. Sofía Ramírez Mendoza, la nueva esposa del magnate hotelero Eduardo Mendoza, trabajó como empleada doméstica en la mansión familiar durante 3 años antes de conquistar el corazón del soltero más codiciado de Quintana Roo. Fuentes cercanas revelan que el romance se desarrolló en secreto, culminando en una boda íntima en Cozumel. No es mentira, técnicamente, dijo Sofía después de leer. Solo están especulando sobre cómo pasé de empleada a esposa. Pero van a seguir investigando, respondió Eduardo, pasándose una mano por el cabello. Los periodistas de chismes son como tiburones. Una vez que huelen sangre en el agua, no paran. Sofía sintió un frío en el estómago. La realidad de lo que habían hecho, de la mentira que estaban viviendo, se hizo más tangible que nunca. ¿Y si descubren la verdad? Eduardo se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. El gesto, que había comenzado como reconfortante, se sintió íntimo e innecesario para una pareja falsa. No van a descubrirla, pero tenemos que ser más cuidadosos, más convincentes. ¿Qué significa eso? Eduardo la miró directamente a los ojos. Significa que tenemos que parecer una pareja realmente enamorada. En público, en privado, cuando hay otras personas presentes, en redes sociales. No podemos dar ninguna razón para que alguien sospeche. Sofía asintió, pero una parte de ella se preguntó cuánto de lo que tendrían que actuar seguiría siendo actuación y cuánto estaba comenzando a sentirse peligrosamente real. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en sus habitaciones separadas, ambos se preguntaron la misma cosa. ¿Cuánto tiempo podrían mantener la línea entre la ficción y la realidad antes de que esa línea desapareciera por completo? La respuesta, aunque ninguno de los dos lo sabía aún, era que ya habían comenzado a cruzar esa línea desde el momento en que intercambiaron votos en aquella capilla de Cozumel. 3 meses después de la boda, Eduardo y Sofía habían perfeccionado el arte de ser un matrimonio falso. Sus rutinas se habían sincronizado como las de una pareja real: desayunos compartidos mientras leían las noticias, cenas donde discutían los eventos del día y apariciones públicas donde sus gestos de cariño parecían completamente naturales. Demasiado naturales. Era un viernes por la noche cuando todo comenzó a desmoronarse. Eduardo había organizado una cena en casa para celebrar el cierre de un contrato importante para expandir la cadena hotelera a Costa Rica. Los invitados incluían a socios de negocios, inversionistas y algunas parejas prominentes de Playa del Carmen. Sofía había supervisado personalmente el menú con Carmen, asegurándose de que la cena reflejara tanto la sofisticación que esperaban los invitados como los toques auténticos de la cocina yucateca que se habían convertido en su sello personal. Llevaba un vestido negro elegante que Eduardo había elogiado cuando la vio bajar las escaleras. «Te ves hermosa», había dicho, y por un momento la forma en que la miró hizo que Sofía olvidara que era solo parte de su actuación. Durante la cena, Sofía se movía entre los invitados con la gracia de una anfitriona nato. Sus meses de clases de etiqueta con Alejandra habían dado frutos, pero más que eso, había desarrollado una confianza genuina en sí misma. Ya no se sentía como una impostora en el mundo de Eduardo. Había encontrado su lugar en él. «Su esposa es encantadora, Eduardo», comentó la señora Vázquez, esposa de uno de los inversionistas principales. «Y esa cochinita pibil estaba exquisita. ¿Dónde aprendió a cocinar así?» «Es una receta familiar», respondió Sofía con una sonrisa. «Mi abuela me enseñó todos los secretos». Eduardo, desde el otro lado de la mesa, la observaba con una expresión que no había mostrado antes. Había orgullo en sus ojos, pero también algo más profundo y más peligroso. La velada procedía perfectamente hasta que llegó Mauricio con su nueva novia, Isabela, una modelo de Ciudad de México, con una lengua afilada y una actitud superior que cortaba el aire como un cuchillo. «Así que tú eres la famosa Sofía», dijo Isabela durante los cócteles, midiendo a Sofía de arriba abajo. «Es fascinante cómo el amor puede encontrarte en los lugares más inesperados». El tono condescendiente no pasó desapercibido para nadie.
Eduardo inmediatamente se posicionó al lado de Sofía, su mano encontrando la parte baja de su espalda en un gesto protector. «Isabela, Sofía es extraordinaria», dijo Eduardo con una frialdad que hizo que varios invitados voltearan a mirar, pero Isabela no había terminado. «Por supuesto que lo es. Debe ser muy inteligente. No cualquiera puede, ¿cómo se dice?, mejorar tan dramáticamente su posición social». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si cada par de ojos en la habitación estuviera clavado en ella, evaluándola, juzgándola. Por un momento se sintió como la empleada doméstica de nuevo, fuera de lugar y fingiendo ser alguien que no era. Eduardo dio un paso adelante, su expresión peligrosa. «Isabela, creo que deberías...» «Está bien», interrumpió Sofía, su voz clara y firme. «Isabela tiene razón. Mejoré mi posición social, pero no de la manera que ella insinúa». Sofía se dirigió directamente a Isabela, con la barbilla en alto y los ojos brillantes de determinación. «Es cierto que trabajé como empleada doméstica para Eduardo durante 3 años. También es cierto que vengo de una familia humilde de Mérida, pero me casé con Eduardo porque nos enamoramos, no por su dinero. Y si eso te molesta, es tu problema, no el mío». La habitación estalló en murmullos de aprobación. Varios invitados comenzaron a aplaudir. Eduardo la miró con una expresión de admiración absoluta que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Isabela, claramente derrotada, murmuró una disculpa y se retiró al jardín con Mauricio corriendo detrás de ella. Después de que se fueron los últimos invitados, Eduardo y Sofía se encontraron solos en la sala, rodeados de copas vacías y platos de postre a medio terminar. «Estuviste increíble esta noche», dijo Eduardo, aflojándose la corbata. «La forma en que manejaste a Isabela no podía dejar que hablara así, no solo de mí, sino de nosotros». Eduardo se detuvo en el proceso de quitarse la chaqueta del traje. «¿De nosotros?». Sofía se dio cuenta de lo que había dicho y se sonrojó. «Quiero decir, de nuestro arreglo». No podía dejar que arruinara la credibilidad de... «Sofía», interrumpió Eduardo acercándose a ella, «cuando defendiste nuestro matrimonio allá adentro, ¿estabas actuando?». La pregunta colgó en el aire entre ellos. Sofía lo miró a los ojos, viendo una vulnerabilidad que la desarmó completamente. «Yo no lo sé», admitió en voz baja. Eduardo se acercó más, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos cafés. «Porque yo ya no estoy actuando, Sofía». Su voz era apenas un susurro, cargada de una honestidad que hizo que el mundo se detuviera para Sofía. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que en algún punto durante estos 3 meses dejé de fingir que estaba enamorado de ti y comencé a enamorarme realmente». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Eduardo, sé que esto no era parte del plan. Sé que hace las cosas más complicadas, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo actuación». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. Durante semanas había estado luchando contra sus propios sentimientos, diciéndose que lo que sentía era solo el resultado de la actuación constante, de jugar a estar casada, pero en el fondo de su corazón sabía la verdad. «Yo también me enamoré de ti», susurró. Eduardo cerró los ojos como si las palabras fueran un alivio físico. «¿En serio?». En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntillas y lo besó. No fue como el beso casto de su boda, ni como los besos casuales que habían compartido para las cámaras en público. Este beso fue real, desesperado, lleno de 3 meses de sentimientos reprimidos y fingida indiferencia. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía. «No lo sé», admitió Eduardo. «Esto cambia todo». «¿Cambia el acuerdo?». Eduardo la estudió por un momento largo. «¿Quieres que lo cambie?». Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó con una llamada urgente. Era Javier, y estaba llorando. «¿Javi? ¿Qué pasa?», preguntó Sofía, inmediatamente alarmada por las lágrimas en la voz de su hermano. «Sofi, es mamá. Está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón». El mundo de Sofía se tambaleó. Eduardo inmediatamente se acercó, sosteniendo su brazo para estabilizarla. «¿Qué hospital? ¿Cómo está?», preguntó Sofía, su voz temblorosa.
Hospital Regional de Mérida. Los doctores dicen que necesita una cirugía de corazón. Es cara, Sophie. Muy cara. El seguro social no cubre todo y... ¿Cuánto?, interrumpió Sofía. 200.000 pesos. Necesitamos 150.000 inmediatamente para que la operen mañana. Sofía cerró los ojos, sintiendo como si el suelo se abriera debajo de ella. Incluso con todo el dinero que Eduardo le había estado dando mensualmente, no tenía ni cerca de esa cantidad disponible inmediatamente. Eduardo, que había escuchado la conversación, tomó el teléfono de las manos temblorosas de Sofía. «Javier, soy Eduardo. Tranquilo. Voy a transferir el dinero ahora mismo. Dame los datos del hospital». «Pero Eduardo, es mucho dinero». «Javier, es mi suegra. Es mi responsabilidad también». Después de obtener toda la información necesaria, Eduardo colgó y inmediatamente comenzó a hacer llamadas bancarias. Sofía se había dejado caer en el sofá, con las manos cubriéndole el rostro. «No tengo cómo pagarte esto», murmuró. Eduardo terminó sus llamadas y se sentó beside her. «Sofía, mírame». Ella levantó la vista, con los ojos rojos de lágrimas no derramadas. «No me debes nada. Tu familia es importante para ti, lo que significa que es importante para mí. Pero el dinero es solo dinero, Sofía. Tu madre es irreemplazable». Esa madrugada volaron a Mérida en el jet privado de Eduardo. Durante el vuelo de 1 hora, Sofía se aferró a la mano de Eduardo como a un salvavidas, mientras él hacía más llamadas para asegurar que doña Carmen tuviera a los mejores médicos disponibles. El Hospital Regional de Mérida era un edificio modesto pero limpio, muy diferente a las clínicas privadas que Eduardo conocía. Cuando llegaron a la sala de espera, encontraron a Javier, Ana y el pequeño Diego sentados en sillas de plástico, con las caras marcadas por el cansancio y la preocupación. «¡Sofía!», gritó Ana corriendo hacia su hermana mayor. Eduardo observó el reencuentro familiar con una mezcla de ternura y algo parecido a la envidia. Esta familia, a pesar de sus dificultades económicas, tenía algo que él nunca había experimentado: un amor incondicional y auténtico. Javier se acercó a Eduardo con los ojos húmedos. «Eduardo, no sé cómo agradecerte. Los doctores dicen que la operación puede proceder gracias a ti. No me agradezcas, Javier. Sofía habría hecho lo mismo por mi familia». El comentario casual revelaba cuánto había cambiado la perspectiva de Eduardo. Ya no veía a la familia de Sofía como responsabilidades ajenas, sino como parte de su propia vida. La cirugía duró 6 horas. Durante ese tiempo, Eduardo nunca se apartó del lado de Sofía, trayéndole café, sosteniéndola cuando se quedaba dormida de pie y distrayendo a sus hermanos menores con historias de los hoteles y anécdotas divertidas. Diego, de solo 12 años, se había encariñado inmediatamente con Eduardo. «¿Es cierto que tienes un hotel donde las habitaciones están en el agua?», preguntó con ojos brillantes. «En Cozumel, y cuando tu mamá esté mejor, los voy a llevar a todos para que lo vean». Ana tomó la mano de Eduardo. «Sophie tenía razón cuando nos dijo que habías encontrado a un buen hombre, pero creo que ella también encontró a una buena mujer». Eduardo miró a Sofía, que estaba durmiendo con la cabeza en su hombro, agotada por las emociones del día. «Sí», murmuró. «Los dos tuvimos mucha suerte». Cuando el doctor finalmente salió de cirugía, tenía una sonrisa en el rostro que hizo que todos se pusieran de pie de un salto. La operación fue un éxito. Doña Carmen está estable. Podrán verla en unas horas. Los hermanos Ramírez se abrazaron llorando de alivio. Eduardo se mantuvo un poco apartado, pero Sofía lo jaló hacia el círculo familiar. «Tú también eres parte de esto», le dijo. 3 días después, cuando doña Carmen estaba lo suficientemente fuerte para recibir visitas prolongadas, finalmente pudo hablar con Eduardo y Sofía. «Mijo», le dijo a Eduardo tomando su mano con dedos aún débiles, «gracias por cuidar a mi familia. Señora Carmen, ellos son mi familia también ahora». Doña Carmen estudió el rostro de Eduardo y luego el de Sofía, con la sabiduría de una madre que había criado 4 hijos. «¿Saben qué?», dijo finalmente. «Cuando Sofía me llamó para contarme sobre ustedes, pensé que tal vez se había casado por conveniencia, para darle un mejor futuro a la familia». Sofía se tensó, pero su madre continuó. «Pero viendo cómo se cuidan el uno al otro, cómo Eduardo voló en medio de la noche para salvar a una mujer que apenas conocía, cómo Sofía se ve cuando lo mira, me doy cuenta de que
Incluso si comenzó por conveniencia, se convirtió en algo real. Eduardo y Sofía se miraron, sorprendidos por la intuición de doña Carmen. Mamá, hija, no importa cómo comenzó. Lo que importa es lo que es ahora, y lo que veo ahora es amor verdadero. Esa noche, en el pequeño hotel donde se hospedaban en Mérida, Eduardo y Sofía finalmente tuvieron la conversación que habían estado evitando. ¿Qué hacemos con el acuerdo original?, preguntó Sofía. Eduardo se acercó a ella tomando sus manos. ¿Quieres que sigamos con el plan original? ¿Divorcio después de 7 meses? Sofía lo miró a los ojos, viendo en ellos el mismo amor que sentía en su propio corazón. ¿Y si te dijera que quiero que nuestro matrimonio sea real? Te diría que ya lo es, Sofía. Ha sido real desde hace meses. Solo estábamos demasiado asustados para admitirlo. Eduardo se arrodilló frente a ella, sacando el mismo anillo de compromiso que había comprado para la farsa original, pero ahora con un significado completamente diferente. Sofía Ramírez, ¿te casarías conmigo? ¿De verdad esta vez? ¿Por amor, no por conveniencia? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía mientras asentía. Sí, Eduardo Mendoza, me casaría contigo 1 y 1000 veces. 6 meses después, en la playa privada de su hotel en Cozumel, Eduardo y Sofía renovaron sus votos frente a sus familias completas y amigos reales. Esta vez, cuando se besaron después de que el padre Martínez los declarara marido y mujer, por segunda vez, el beso fue testimonio de un amor que había crecido de la mentira más hermosa hasta convertirse en la verdad más auténtica. Sofía nunca abrió el restaurante que había soñado. En su lugar, transformó 2 de los hoteles de Eduardo en destinos culinarios que celebraban la auténtica cocina yucateca, empleando a docenas de cocineras locales y preservando las tradiciones culinarias de la región. Eduardo aprendió que la verdadera riqueza no se medía en pesos o propiedades, sino en la profundidad del amor y la autenticidad de las relaciones. Y ambos descubrieron que a veces las mejores historias de amor comienzan con las mentiras más necesarias, pero solo prosperan cuando se construyen sobre la verdad más vulnerable. En las noches, cuando caminaban por la playa tomados de la mano, Sofía a veces le preguntaba a Eduardo si lamentaba haber tenido que comprar una esposa. Su respuesta siempre era la misma. No compré una esposa, Sofía. Encontré mi alma gemela. Solo tomó un camino poco convencional llegar hasta ella. Y mientras las olas del Caribe susurraban contra la arena blanca y las estrellas brillaban sobre la Riviera Maya, Eduardo y Sofía Mendoza vivían la prueba de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en los cimientos de una mentira desesperada, que se transformó contra todas las probabilidades en la verdad más hermosa de sus vidas.